En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Celestino Izún nos acompaña acá, asambleísta de la provincia de Morona Santiago. Señor asambleísta, como siempre, bienvenido a este medio de comunicación. Buenos días. Buenos días, licenciado Manuel Riofrío. Buenos días a toda la audiencia de Radio Voz de Lupano, una emisora prestigiosa de nuestra provincia. Pues a las órdenes para poder conversar temas de interés local y nacional, y sobre todo la situación que estamos atravesando como un país que está luchando para salir de un debacle, llamémosle ético, moral y político sobre todo, de tal manera que siempre a las órdenes de la ciudadanía. En el proyecto hidroeléctrico que se aprobó en la asamblea, usted y la otra asambleísta de Morona Santiago votaron a favor. Bueno, es un proyecto importante donde existen algunos beneficios, por ejemplo, la generación o la autogeneración para abastecimiento domiciliario y también iniciativas pequeñas que podrían ayudar, por ejemplo, empresas de economía popular y solidaria que podrían ser parte también de tomar iniciativa. Y esto es importante y es justamente en las próximas semanas empezaremos, una vez que un poco normalice la situación que atravesamos, para socializar esta ley, porque es fundamental iniciativas o proyectos comunitarios, por ejemplo, de la generación de energías renovables, energías alternativas, que va a beneficiar, por ejemplo, si alguien quiere importar paneles solares para instalar en las comunidades pequeñas, sería un tema bastante interesante. Entonces, es necesario que ahora, con la participación, repito, de las empresas o pequeñas empresas de economía popular y solidaria, va a facilitar de que se pueda resolver de alguna manera en lugares donde todavía no tenemos ese servicio público. Pero lo más importante de esta ley también es que exige al Estado justamente que se conviertan estas iniciativas como políticas públicas. Ese es un agregado, llamemos el valor agregado de esta situación. Pero esto no quita de que nosotros como legisladores, en mi caso muy particular, vamos a profundizar ya el tema de la fiscalización de las hidroeléctricas, porque hay que mirar la generación, sí, la transmisión sobre todo y la distribución de la energía hidroeléctrica que Morona Santiago aporta al sistema nacional, como Hidronormandía, San Bartolos, Hidroabanico, y el gran proyecto que está en marcha, el proyecto de Río Santiago. Sí, claro. Y las dos empresas, los dos proyectos que a último momento el expresidente Lasso dejó concesionando, el Santa Rosa y el Rosario, que son temas importantes dado que y es una obligación del Estado transparentar de cómo es que los lugares donde generan son los primeros que quedan en la oscuridad cuando hay una crisis energética. Pero imagínense. Entonces, este es el tema que vamos a puntualizar en los próximos días. Estamos ya recibiendo y recabando información, porque hay algunos temas fundamentales. Yo no quiero hacer público mientras no tenga la información necesaria, lo haré oportunamente, porque hay algunos elementos que a través de relaciones comunitarias y todo lo demás muchas veces aparentemente contribuyen al desarrollo comunitario, pero cuando tú evalúas si realmente esas comunidades que están dentro del área de influencia, ¿cuál es el nivel de desarrollo que están recibiendo en términos de educación, salud, infraestructura? Entonces es necesario transparentar, porque esos recursos son públicos, porque de acuerdo a la Constitución, todos los recursos naturales, renovables y no renovables pertenecen al Estado ecuatoriano. Y cuando ya se genera riqueza, esa riqueza ya es pública, es decir, tiene que estar al servicio de todos los ecuatorianos. Hay un incentivo que dan estas empresas a los habitantes del sector, del lugar de influencia. Sin embargo, a veces son rubros muy pequeños. No sé si ahí también se puede generar un poco de investigación en torno de lo que dejan a las comunidades, las ayudas, que tiene que ser mucho más de lo que están dando. Precisamente este es el punto más sensible y delicado, porque eso es lo que no se ha discutido. Simplemente dicen, cada año vamos a aportar, un ejemplo, 10,000 o 5,000 o 50 o 100,000 dólares, pero no se evalúa cuál es real utilidad que recibe la empresa, cuál es la generación real en términos de utilidad y cuánto debería realmente compensar a las comunidades afectadas y en general a todo el pueblo que son parte de esta riqueza. En ese sentido, no hay esa transparencia, de tal manera que a veces hay una práctica criolla en que solamente se consulta, entre comillas se consulta o se forma grupos
aparentemente donde la comunidad participa y son las que reciben. Y vienen los acuerdos o los negocios. Exactamente, discrecionalmente. Entonces eso no puede continuar así. Precisamente por eso tenemos los problemas que en este momento estamos afrontando en ciertos sectores. Por eso se forman grupos pro y anti. ¿Sí? Entonces eso ha generado conflictos sociales, políticos, y por supuesto se deja de evaluar lo que todos tendríamos que estar preocupados, los impactos ambientales que genera, y por supuesto los beneficios que debe recibir la comunidad para poder mejorar sus condiciones de vida. Repito, en términos de educación, en salud, infraestructura y vialidad, y sobre todo que se generen emprendimientos alternativos, claro, de tal manera que la comunidad se vuelva autosuficiente y no dependiente de las empresas que están explotando los recursos, llámese minerales, hidroeléctricas, porque lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Las comunidades se vuelven dependientes solamente de eso. Más bien se debe enfocar que esos recursos sirvan para implementar proyectos que le hagan autosuficiente a las comunidades. Esto es importante, esa es la evaluación que tenemos al que tenemos que llegar. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Estamos en diálogo con Celestino Bizún, asambleísta de la provincia de Morona, Santiago. Señor asambleísta, el día de ayer el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el proyecto del gobierno de Daniel Noboa sobre el tema de la aportación de recursos económicos para hacer frente a este problema de la inseguridad en el país, la guerra interna que se ha dado en el Ecuador. Y esto ha generado expectativa en torno a que se podría subir del 12 al 15% el impuesto al valor agregado en ciertos productos. ¿Cuál va a ser su respuesta, su análisis en la Asamblea en torno a este proyecto? Bueno, hay que contextualizar un poco el tema. Creo que es de conocimiento público. El Ecuador está atravesando una situación de guerra interna, un conflicto interno. Pues lamentablemente hay que decirlo, es por la infiltración de todo el crimen organizado, incluso en la estructura del Estado. Entonces esto hace más complejo la guerra que tenemos que afrontar y es necesario que se llegue justamente a una pacificación real, pero depurando, por supuesto, el sistema judicial, la fiscalía, incluso las mismas fuerzas del orden. Saludamos, aplaudimos el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero hay elementos que de alguna manera han corrompido cierta parte de la estructura. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo, la Asamblea Nacional, todos estamos haciendo un esfuerzo para poder precisamente recuperar la paz, la seguridad que necesitamos todos para poder caminar en paz, salir en paz, con tranquilidad a las calles, que nuestros hijos vayan a las escuelas, a los colegios con tranquilidad. Y eso también demanda esfuerzos. Sobre el tema específico del proyecto de ley que ha enviado el señor presidente para analizar o proponiendo el incremento a 3 puntos más del impuesto al IVA, pues es un tema que por supuesto ha generado debate y en este momento se está analizando el tema. El CAL ya calificó para que la Comisión de Desarrollo Económico sea la que debata y prepare el informe correspondiente. Es un trámite formal que tiene que darse. Eso significa que en el pleno de la Asamblea tendrá que debatir y contar los votos. Según las apreciaciones que hasta aquí se tiene, personalmente he llegado a la conclusión de que no existe votos, porque bancadas como de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, han manifestado su posición contraria a la propuesta del proyecto de ley. Nosotros consideramos que efectivamente tiene que debatirse no solamente el proyecto, existen algunas alternativas. Yo creo que es necesario en este momento escuchar esas propuestas. Por ejemplo, hay un sector importante de la economía ecuatoriana como es la banca, que es la que más ha ganado en los momentos de la crisis y todos los momentos. Más de $1.000 millones, pero en realidad lo que vemos es que no existe una contribución real de este sector. Empresas como farmacéuticas y otras empresas que realmente han demostrado por sus propios informes que han tenido utilidades importantes. Entonces hay que ver otros mecanismos, porque al final del día, si se incrementa el IVA, el pueblo entero va a terminar pagando eso.
¿no? Entonces hay que escuchar a diferentes sectores sociales y por supuesto sectores políticos, de tal manera que sea realmente un proyecto de ley que no solamente se concentre en un solo tema, sino incluir algunas otras alternativas, pero esto es un tema, repito, que políticamente hay que llegar a un acuerdo, y si hay los votos pasará en la Asamblea, caso contrario el proyecto caerá. Esto es una cuestión pragmática ya en la cuestión legislativa, porque puede ser que exista una buena idea o una iniciativa, pero si no se cuenta con los votos necesarios para aprobar una ley de esta naturaleza, por supuesto no tendrá ese apoyo. En todo caso, yo lo que quiero decir a los ecuatorianos y sobre todo a la provincia de Morona, Santiago, iniciativas que favorezcan al pueblo ecuatoriano siempre tendrán nuestro respaldo, pero en caso de que afecte en este sentido a ciertos temas que no favorezcan al pueblo, por supuesto tendrá nuestra posición política como siempre lo hemos hecho con transparencia. Pero el Ecuador, por supuesto, tiene que hacer todos los esfuerzos para derrotar al crimen organizado, al terrorismo, narcoterrorismo, y sobre todo al narcopolítica, porque también tiene que ver con estos temas lo que está pasando en el Ecuador y la corrupción que lamentablemente ha hecho mucho daño al Ecuador. De tal manera que este es un proyecto importante que busca de alguna manera financiar las demandas que exige una guerra de esta naturaleza, porque no es una guerra convencional, sino estamos enfrentando una guerra con un enemigo invisible. En cualquier momento podría hacer daño a la población muchas veces inocente. En tal caso, en ese sentido, nuestra posición en los próximos días será, en este mismo caso, como estamos haciendo, revisando, hablando con otros sectores sociales y políticos para tener una posición que favorezca más bien a todos los ecuatorianos y sobre todo ayude, ¿no?, para salir adelante de esta situación. Entonces hay, como repito, hay otras alternativas que se han planteado de otros sectores. Esperamos que el gobierno tenga la sensibilidad necesaria para poder elaborar un proyecto que recoja todas las iniciativas y que se pueda contar con los recursos que nadie puede negar. Necesitamos para afrontar esta guerra contra el crimen organizado. Usted lo ha dicho, necesitamos recursos económicos para enfrentar este problema de la guerra interna del narcotráfico en el Ecuador. El presidente Noboa ya lo dijo también, esto cuesta. Así es. Y cuesta bastante alto todo lo que está dándose ahora mismo en el país. Ahora, hay muchos puntos de vista y criterios en torno al tema. Es decir, los ecuatorianos están de acuerdo que se trabaje en el tema de la seguridad en el país, combatiendo estos narcotraficantes aquí en el país, bandas y cuantas cosas más. Y para eso se necesitan recursos. Es decir, en la Asamblea van a decir no a un proyecto que realmente va a beneficiar, porque los ecuatorianos lo que han pedido es seguridad en el país. Ahora, en los debates que se hayan, habría que dar también los asambleístas, no decir no por decir no, sino dar alternativas a ver de qué manera, de dónde pueden salir esos recursos económicos para combatir la delincuencia en el Ecuador, señor asambleísta. Así es, efectivamente, por eso esa es nuestra posición. Nosotros somos comprometidos con la seguridad, con la democracia, por la gobernabilidad y por supuesto por la democracia. En ese sentido, nosotros apoyaremos una ley que efectivamente ayude a derrotar al terrorismo, porque yo soy muy frontal, Morona Santiago me conoce, siempre he venido luchando contra la corrupción, porque parte de lo que estamos viviendo es justamente la corrupción ha ganado mucho terreno y mucha plata sucia ha ingresado en las campañas políticas, ha ingresado a financiar políticos que de alguna manera han estado administrando el país o la provincia. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay que ayudar al gobierno nacional en este momento difícil para salir de una vez por todas y que recuperemos la paz, para que volvamos a hacer esa isla de paz que realmente fue algunos años atrás. Entonces, nuestra posición será en ese sentido, pero tenemos que dar ciertos elementos para que el gobierno nacional tenga los recursos necesarios y que las Fuerzas Armadas tengan los recursos necesarios para poder ejecutar ese plan de recuperación de seguridad y derrotar al terrorismo o el narcoterrorismo que lamentablemente ha hecho mucho daño y que está afectando a toda la población ecuatoriana. Entonces,
desde hoy empezamos ya a discutir en las diferentes mesas, en los espacios de la Asamblea Nacional, para llegar a acuerdos políticos y que el Ecuador sienta que tiene una asamblea y el gobierno nacional trabajando en función de los intereses de las mayorías que somos los ecuatorianos y al cual nosotros representamos transitoriamente en este momento en la Asamblea Nacional. ¿Qué dicen en la Asamblea Nacional sobre el tema, la decisión del presidente Daniel Noboa sobre los acuerdos 110, estado de excepción, que va acompañado de un toque de queda, y el 111, obviamente, declarar guerra a las bandas organizadas? Hay un total apoyo. El Ecuador es testigo. La resolución de apoyo que se aprobó por unanimidad de toda la Asamblea Nacional, de todas las fuerzas políticas, para que efectivamente de una vez por todas, recuperemos la paz en el Ecuador y haya el ambiente que necesitamos para trabajar tranquilamente, sin tener miedo a los extorsionadores o a los vacunadores, de tal manera que es necesario justamente la recuperación de la ética moral, también en la administración pública. Y eso es lo que nosotros estamos luchando para que efectivamente, sí, hay que combatir la delincuencia, el narcoterrorismo o a los grupos delincuenciales organizados, pero también hay que combatir la corrupción que sigue enquistada en las instituciones públicas, donde los estudios dicen que van más recursos en la corrupción que en los proyectos de educación en salud. Entonces, estos son temas que al menos desde nuestra bancada y desde mi curul como representante de Morona Santiago estamos emprendiendo acciones estratégicas. ¿Para qué? Que de una vez por todas la confianza del pueblo regrese en la administración pública, porque en este momento la gente duda de todo y con justa razón, porque no ha habido resultados, hay casos de corrupción que no se han dado el debido seguimiento, de tal manera que en la Asamblea Nacional existe un ambiente de apoyo a los 2 decretos ejecutivos que precisamente nos ha llevado a esta etapa. Es el momento de darle al Ecuador una respuesta concreta. Son las 7:18. Estamos dialogando con Celestino Bizún, asambleísta de la provincia de Morona Santiago. Escuchemos qué dicen algunos mensajes, a ver qué opinan. Con mucho gusto. Conejito Macabeo dice: cordiales saludos. Si es iniciativa privada proveerse de electricidad con la instalación de paneles solares, ¿cómo hablar de beneficios del proyecto y cuando van a impulsar la transparencia a las hidroeléctricas? Milton Urgiles dice: ya estamos ya viejitos de tanto esperar esa construcción del río Santiago. Señor asambleísta, póngale mano dura al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que dé mantenimiento viales. Desde Méndez, Puerto Morona y la Guarumales Méndez está completamente abandonada. Nicasio Rivadeneira dice: ¿qué proyecto puede hacer sobre la ciudad perdida encontrada en nuestra provincia para fomentar el turismo? Johnny Chacha: buenos días, señor asambleísta. Por varias veces hemos pedido fiscalice al Consejo Provincial, sobre todo se investigue por qué dieron de baja a la obra de asfalto de la vía Cusuín-Santa Ana. Miles de personas que vivimos en este tramo vial hemos sido perjudicados y no hay nadie quien apoye a la población. ¿O será que no le interesa fiscalizar, dejando que el actual prefecto siga cometiendo errores para luego beneficiarse políticamente? Henry Rivadeneira dice: buen día, una pregunta del asambleísta. ¿Qué propone usted para reemplazar esa propuesta? ¿No sería mejor la explotación de las minas que tenemos en nuestro territorio, pero con los respectivos incentivos y recursos que le corresponden a cada lugar donde se explota? Sergio Quirindo: acordar asfaltos de Parroquia Macuma a Cantón Taisha. Me refiero a la propuesta del IVA. Ahí están algunos mensajes, señor asambleísta. Sí, a ver, yo quiero agradecer y saludar también a todos los ciudadanos y ciudadanas que con sus mensajes nos hacen recordar varios temas. Y yo siempre he estado abierto para escuchar y son importantes porque esta es la ciudadanía activa que permite que sus representantes hagan bien el trabajo y también, si es de ser necesario, corregir los errores que en algún momento se puede cometer. Respecto al tema de la fiscalización del Consejo Provincial, yo había conminado al Consejo Provincial porque los consejeros también son fiscalizadores, es decir, los alcaldes,
los representantes de los gobiernos locales o juntas parroquiales también son consejeros y tienen la potestad de fiscalización. Lamentablemente no ha existido una fuerza política para poder hacer ese trabajo, de tal manera que hemos recabado información necesaria de los casos que se menciona acá sobre el tema del proyecto de asfalto que finalmente creo que termina. Santana Cusui. Exactamente. Y otros casos de, por ejemplo, de adquisición de maquinaria pesada. En todo caso, son temas que nosotros tenemos en nuestra carpeta y tomaremos ya acciones en lo que nos corresponda. Dado que hay que considerar que estos organismos colegiados de los GAT, de los gobiernos autónomos descentralizados, deben también emprender acciones fiscalizadoras. Repito, ha habido, como quien dice, escaramuzas de algunos alcaldes, pero no pasa más allá de eso. Hay que entender en un cuerpo colegiado muchas veces cuando hay una política que está instaurado en el Consejo Provincial, una política de favoritismo, por ciertas banderas políticas. Algunos alcaldes, tengo entendido, que tienen miedo de perder alguna obra que puede ejecutar. Entonces hay una especie de chantaje. Eso, lamentablemente, eso nos tiene como estamos en Morona Santiago, siendo la provincia que ocupamos los primeros lugares en índices de pobreza, porque no existe la capacidad política y administrativa para responder a las grandes demandas de la ciudadanía. De tal manera que, por supuesto, en nuestras funciones ya comunicaremos oficialmente al gobierno provincial de los casos que ya hemos recabado información en los próximos días para tener una respuesta y hacer conocer a los órganos competentes y en las instancias competentes una respuesta y que responda al pueblo de Morona Santiago, porque hay que de una vez por todas transparentar y darle seguridad a la ciudadanía de que sus recursos están siendo utilizados para lo que destina el Estado ecuatoriano y no para otras cosas. Pues es mejor hacer una gestión local, ¿sí?, eficiente, en lugar de grandes viajes que hacen mucho daño al Ecuador, al país, a la provincia. Porque también vamos a pedir que se nos explique, porque yo puedo gastar más de $100,000 viajando todo el año, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esos proyectos, en teoría, de los foros internacionales que participan las autoridades? Sin embargo, ¿cuál es la inversión que se ha recibido como resultado de esas participaciones o viajes? ¿O cuánto es el proyecto? ¿O cuál es el valor del proyecto que se han presentado? ¿Y en qué estado están esos proyectos? Que van a resolver los problemas de la ciudadanía, de la comunidad, para resolver los problemas de la vialidad, de la producción, que son funciones exclusivas de los gobiernos locales, en este caso como la prefectura, que deben responder a la ciudadanía. De tal manera que sí, vamos a profundizar ya debidamente en el marco de la ley y la Constitución, que esto no sea ni show mediático ni por estilo, sino en el marco de la ley y la Constitución. Los otros temas que se están planteando respecto a del tema de la minería, el tema de las hidroeléctricas, repito, también ya hemos emprendido, incluso hemos pedido información al Ministerio de Energía y Minas sobre estos temas, porque se dice mucho, pero muchas veces no se cuenta con los datos. De tal manera que hoy sabemos que algunas empresas hidroeléctricas que operan acá, si bien es cierto, han contribuido de alguna manera a ciertas comunidades. Sin embargo, no hay una evaluación técnica que nos diga efectivamente que esto ha servido para el desarrollo de Morona Santiago, o al menos de las comunidades que están alrededor de área de influencia. De tal manera que vamos a arrancar también ese proceso complejo, difícil. Sabemos donde hay intereses económicos, los actores son muchos, ¿sí? Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en el marco del ejercicio de nuestras funciones. El otro tema era de... Hay un tema, y esto quiero preguntar, el tema de la vialidad. Yo creo que ya es hora de que usted dialogue con el ministro de Obras Públicas o lo lleve a la Asamblea Nacional. Porque imagínense, aquí hablan de la vía Gualaceo Limón, habla de la vía de Guaromales Méndez, Puerto Morona. El puente sobre Río Pano ahora se dice que podría ampliarse hasta agosto de 2024. Es decir, ¿qué está pasando? Mire, el tema de la vía, de estos 3 vías que acaban de mencionar, efectivamente,
la semana pasada tenía una audiencia efectiva con el ministro de Transporte y Obras Públicas, pero vino justamente ese día de la audiencia todo el tema del decreto de conflicto armado y se suspendió. Estamos esperando y en estos días seguramente tendremos ya una audiencia, precisamente porque en mi agenda de trabajo están estas vías, la troncal amazónica principalmente, pero Méndez Morona, del cual yo he sido siempre el usuario permanente porque voy a mi comunidad por esta zona, y toda la comunidad, el puente sobre Río Morona, por ejemplo, está dentro de nuestra carpeta como nuestra gestión prioritaria para que de una vez por todas podamos resolver esos problemas. La vía Méndez, Limón, Gualaceo, Gualaquiza, Sixic, que tienen que dar una respuesta concreta. Ahora, claro, en este momento el gobierno lo que nos dirá, no tenemos plata en este momento, pero tenemos que dar una solución a esos problemas. Es un problema acumulado por muchos años. Pero llévele un mapa al ministro para que conozca la provincia, pues señor asambleísta. Miren, hemos invitado y vamos a insistir en esa invitación para efectivamente tener una especie de una mesa técnica de trabajo aquí en la provincia y que la dirección distrital realmente haga el trabajo que corresponda hacer. Por supuesto, porque si no estamos dando respuestas concretas. Yo he sido muy frontal, por eso la semana pasada también tuve ya la audiencia con el viceministro de Productividad del MAC, justamente para dar respuestas del tema de Pitahaya y todos los otros proyectos que tenemos acá y que la ciudadanía nos demanda una respuesta concreta. Hacemos lo que tenemos que hacer como asambleísta, fiscalizar, ¿sí? Gestionar, no cargos públicos, sino proyectos que favorezcan a la comunidad, porque hay que dar una respuesta concreta. Y allí quiero topar también el tema de TLC con China, ¿no? Entonces, también es un tema que se generó, no se aprobó todavía, no ratifica la asamblea, se suspendió la sesión donde se estuvo debatiendo. Estamos más de 20 asambleístas más que estamos en la lista para intervenir sobre esta materia, que es importante. Que quiero decir, TLC con China no es la panacea, pero considero personalmente que mejoraría de alguna manera este intercambio comercial entre Ecuador y China. Estamos hablando, sí, de un gigante asiático. Sin embargo, creo que China está en Ecuador sin necesidad de un TLC. De tal manera que hay puntos que hay que conversar, pero va a favorecer a ciertos sectores como, por ejemplo, a los pitajayeros. Y, por supuesto, nuestro compromiso con los pitajayeros es apoyarle en ese sentido, trabajar el tema de la propuesta de precio de sustentación, pero de las reuniones que he tenido con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la posición es que tener un precio de sustentación como lo han hecho los bananeros, lamentablemente nadie ha cumplido. Más bien hay que buscar los mercados, es la posición, llamémosle, del gobierno en este sentido. Pues entonces es un tema que vamos a profundizar en los próximos días. De tal manera que el tema de vialidad está en nuestra carpeta, estamos caminando, estamos trabajando, estamos dialogando. Esperamos la respuesta concreta, por supuesto, del gobierno nacional. En ese sentido, creo que es fundamental, por supuesto, la participación de la ciudadanía, que nos acompañen en las próximas semanas, dependiendo cómo vaya esta situación que estamos atravesando, podríamos generar más espacios de diálogo y dar una solución sobre la materia. Bueno, nos han escrito algunos mensajes, pero tenemos que terminar, son las 7:29 minutos. El tema de la votación de este proyecto de ley económico para sustentar el conflicto interno en el Ecuador, hay que analizarlo bien, señor asambleísta. Analícelo bien, porque sí, los ecuatorianos necesitamos seguridad en el Ecuador. ¿De dónde salgan los recursos? Por acá nos decían que de las grandes empresas, de los que más tienen, de la minería, y claro, por aquí dudan de su voto, que puede ser favorable o desfavorable, sí o no. En todo caso, hay que analizar bien el tema, porque seguridad es lo que quieren los ecuatorianos en la parte final. Así es. Muchas gracias al pueblo de Morona Santiago, hermanos y hermanas, del pueblo Shuar Achuar, mestizos, macabeos. Pues mi voto siempre será transparente y ustedes sabrán mi voto. Por supuesto. Siempre vamos a apoyar al gobierno nacional para derrotar al terrorismo, al narcoterrorismo, la corrupción y la narcopolítica que ha hecho mucho daño al Ecuador. De tal manera que si tenemos que sacrificar los recursos, todos los ecuatorianos, para que efectivamente el gobierno tenga las herramientas necesarias, por supuesto contará con nuestro apoyo. Y esperamos también su comprensión
y su participación activa como lo han hecho el pueblo de Morona Santiago, el pueblo de Ecuador, como decíamos en los pasillos de la Asamblea, el pueblo valiente pero sacrificado, así como defendimos, y como siempre he dicho en la Asamblea, la soberanía nacional en las legendarias trincheras de Chihuinza, Cueva de los Tallos, lo haremos para sacar adelante de una vez por todas de la corrupción que ha hecho mucho daño a la provincia de Morona Santiago. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias a Voz de Lupano y a toda la audiencia. Un abrazo para todos. A usted en ese debate que se vaya a dar, también den orientaciones en torno a dónde va a ir la plata de los ecuatorianos. Cuidado, vaya a pasar lo que pasó en el terremoto de Manabí. Todos esos parámetros deben estar bien claros en este proyecto económico.